La prostitución es legal en Colombia. Lo es desde la Constitución de 1991. Sin embargo, a las y los trabajadores sexuales en Colombia no los cobija aún ni la seguridad social ni tampoco cuentan con seguridad personal. Es uno de los trabajos más expuestos a la extorsión y el maltrato, lo que conlleva en muchos casos a la explotación sexual. Precisamente esa línea delgada es motivo de un debate que revive en grupos abolicionistas justo cuando el Ministerio de la Igualdad explora cómo proteger los derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagas. Algunas voces sugieren que están dándole poder en esta conversación a quienes precisamente explotan a hombres y mujeres, por ejemplo, los dueños en el negocio de las y los modelos webcam. ¿Cómo entender este debate que ya escaló hasta la ministra vicepresidenta Francia Márquez? Además, en este episodio, actualización de últimas noticias, incluyendo la baja inflación del mes de septiembre. Hoy es martes 8 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Actualizamos noticias de las últimas horas. La inflación anual en Colombia fue de 5,81% en el mes de septiembre, significando la más baja desde el año 2021. El paro camionero terminó por no afectar los precios. La mayor presión estuvo en el rubro de la educación. Así lo concluyó el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, que muestra que la variación de la inflación fue de 0,24%, menor al dato de 0,54% del mismo periodo del año anterior. Eso significa que la variación queda en 5,81%, que es también menor a la cifra de 10,99% que reportó la entidad hace un año. El último resultado anual inferior fue observado en diciembre de 2021, cuando la cifra fue de 5,62%. Cada vez nos vamos devolviendo más en el tiempo, aseguró la directora de la entidad, Piedad Urdinola. En comentarios que vemos a través de redes sociales, lo común es ver mensajes como: si está bajando la inflación, ¿por qué no bajan los precios? Queremos recordar un episodio que tuvimos con un asesor financiero que nos explicaba que los precios ya no bajan. Lo que pasa es que la inflación dejó de crecer a la velocidad en la que estaba creciendo anteriormente. Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es muy importante la reducción de la inflación en 753 puntos desde el pico de 13,34% que se alcanzó en marzo del 2023. Dice él, la inflación de septiembre está bajo control. El Banco de la República tiene margen para recortar más las tasas y apoyar la reactivación. Paradójicamente, el DANE también informó durante este lunes que las exportaciones colombianas cayeron 2,5% en el mes de agosto por menores ventas de carbón y petróleo. Durante este mes las exportaciones sumaron 3.845 millones de dólares. Una caída que estuvo jalonada por la disminución del 14,4% de las ventas del grupo combustibles y productos de las industrias extractivas. Especialmente hubo una caída del 10,1% de las exportaciones de petróleo, mientras que las de carbón bajaron 27,1%. El presidente Gustavo Petro firmó la normativa a través del decreto 1231 de 2024 que establece fortalecer la profesionalización y educación de los uniformados de la Policía Nacional en el uso de la fuerza dentro del servicio de la policía. ¿Esto qué significa? La atención ante protestas y otros hechos de esas características. Los ajustes introducidos a la normativa mantienen como marco de referencia el Estado Social de Derecho contemplado en la Constitución del 91. El decreto establece, entre otras cosas, que la policía es la encargada de preservar la seguridad ciudadana y que, como un cuerpo armado permanentemente de naturaleza civil a cargo de la nación, tiene como finalidad el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Este decreto tiene un plazo de 18 meses para actualizar los actos administrativos internos
que puedan entrar en conflicto con el decreto y ordena a los policías a actuar, en la mayoría de los casos, bajo el principio de la mínima intervención posible del Estado. Esto ha generado, por supuesto, todo un debate sobre los nuevos lineamientos, sobre ese uso diferenciado y proporcional de la fuerza, por lo que pueda significar para tener el control de la situación. El Ministerio de la Igualdad ha empezado a sostener una serie de mesas de conversación con diferentes representantes del sector de las actividades sexuales pagas, que eso es un sector muy amplio, como lo vamos a hablar en este episodio, y que ha despertado también las posturas de representantes de diferentes voces, algunas abolicionistas, que piden que no se reúnan el Ministerio de la Igualdad con algunas de estas representantes porque pueden representar ellos más bien a quienes explotan sexualmente a mujeres, también a menores de edad, y esto evidentemente tiene toda una connotación legal en un país que busca reducir y que se enfrenta a problemas tan graves como la prostitución infantil y de jóvenes en Medellín, por ejemplo, como lo hemos estado viendo a lo largo de todo el año. Es un debate grande. Queremos hablar sobre esto y hemos invitado a Sofía Isaacs, quien hace parte del equipo de No es hora de callar y quien, junto a otra periodista, María Alejandra González, escribieron sobre esta polémica que se presenta en este momento cuando el Ministerio de la Igualdad sostiene esta mesa. Bienvenida, Sofía. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación al café de hoy. Lo primero, Sofía, es exactamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la tensión en este momento? Bueno, lo que sucede, Carlos, es que el pasado 27 de septiembre se desató una polémica por una mesa de diálogo que fue realizada por el Ministerio de Igualdad, Ministerio del Trabajo y Ministerio del Interior, en pro de hablar de las garantías y de los derechos de las mujeres y personas vinculadas a las ofertas de servicios de actividades sexuales pagas. Esta polémica se dio en realidad a raíz de una denuncia de X de Sara Jaramillo, quien es la coordinadora de la Fundación Empodérame, dedicada a proteger los derechos humanos y de las mujeres aquí en Colombia. Realmente, este encuentro se dio en unas condiciones en las cuales se querían juntar a personas que lideran el mundo del entretenimiento para adultos, así como de federaciones, de confederaciones de estudios webcam, de empresas de modelos, representantes del mundo webcam, con víctimas de explotación sexual. Aquí hay algo importante y es que hay que hacer una diferenciación entre los tres términos, entre explotación sexual, entre el trabajo sexual pago y la trata de personas. Estos tres términos son supremamente importantes porque la denuncia de Sara Jaramillo, desde la red abolicionista feminista, decía que cualquier trabajo pago realmente debería ser considerado explotación sexual, que a diferencia de otras organizaciones sociales como Putamente Poderosas, desde la voz de Melissa Toro, afirma que el trabajo sexual pago, ya sea en estudios webcam o como prostitución, deben ser consideradas un trabajo digno. Y esto es lo que también defiende el gobierno y lo que quiere plantear el gobierno de regular las actividades sexuales pagas. Y es por eso que surge, digamos que desde el Viceministerio de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, esta nueva iniciativa en abril de este año de las actividades sexuales pagas para regular todas estas, digamos que, disyuntivas que tiene este mundo del entretenimiento para adultos. Entre parte de las quejas que han expuesto estos representantes abolicionistas, de este pensamiento abolicionista, está que hasta este momento el ministerio ha sostenido 77 reuniones y esta red feminista abolicionista dice que, pues básicamente que no los contemplan de la misma manera a las víctimas que a quienes están, por ejemplo, son dueños de una empresa de webcams, que no es ilegal, las empresas de webcam. Exacto, y pues realmente digamos que esta fundación, específicamente la Fundación Empodérame, meses atrás
había realizado muchos derechos de petición, también plantones para que ellas, las mujeres que hacen parte de esta fundación, mujeres que son víctimas de la explotación sexual, lideresas sociales, sean incluidas en estas mesas de diálogo. Y esta fue la primera vez que esta fundación fue incluida en esta mesa de diálogo y se toparon, como ellas lo mencionaron, Margie Duque, víctima de explotación sexual, y Sara Jaramillo, como un ambiente hostil y revictimizante, al ver que era un ambiente que juntaba víctimas y victimarios. No es hora de callar, habló con Sara Jaramillo, la coordinadora de la Fundación Empodérame y quien está poniendo esta queja. Y esto es parte de lo que dijo. Bueno, pues es que yo creo que si hay una necesidad ahora, si hay una acción que pueda hoy encabezar la Dirección de Actividades Sexuales Pagas, es una verdadera salida de la prostitución, ofrecer alternativas, no reafirmar que las mujeres están ahí porque quieren y putean súper rico, sino porque auténticamente es una forma de violencia. Y es que, mira, en la caracterización que nosotras hicimos en Medellín, esa caracterización arrojó un resultado y es que solo el 0,6% de las mujeres manifestaban querer seguir en la prostitución, el 0,6%. O sea, aquí lo que estamos es en una eminente crisis humanitaria. De hecho, la primera barrera que enfrentaban esas mujeres era su seguridad alimentaria, las mujeres que ni siquiera comían 2 veces al día. O sea, estas mujeres están pidiendo es una salida, no contratos laborales, no riesgos. O sea, ¿tú cómo vas a entrar a pretender de verdad crear una legislación laboral cuando ni siquiera hay derechos humanos considerados ahí? Cuando lo que se están es deshumanizando personas todo el tiempo. Entonces, como que yo creo que una ruta eh, integral de atención y de salida a través de procesos productivos, procesos educativos, alimentación permanente para ellas y para sus hijos, sus hijas, o sea, crear una verdadera ruta de atención, que es lo que hoy estamos haciendo las organizaciones, es que esa es la cosa. O sea, hoy si nos preguntan la Fundación Empodérame y otras organizaciones que hay a nivel nacional, lo que estamos haciendo es ocupar el papel del Estado. Le ofrecemos refugio a las mujeres, dentro de ese refugio no les falta nada. Tienen un techo, un plato de comida 3 veces al día y tienen un lugar seguro para estar, compartir, a la vez que las educamos en otros oficios para que puedan sacar su vida y sus proyectos productivos adelante. O sea, es que es eso, es lo que ya nosotras no estamos pidiendo un modelo que no está inventado, nosotras ya tenemos el modelo, simplemente que no le quieren parar bolas porque eso es atentar contra lo que ellos llaman hoy unas agremiaciones, unos empleadores y unas personas que, pues, que necesitan de esta vulnerabilidad para poder sostener sus empresas. Entre las voces de quienes se manifiestan con respecto a que no están de acuerdo con cómo se están desarrollando estas mesas, está también Margie Duque, quien es lideresa y víctima de explotación sexual. Ella sintió que la estaban sentando cuando participó en alguna de estas mesas frente a algunos de quienes han dicho son perpetradores de explotación sexual. Claro, pues te digo la verdad que intimidada totalmente, porque primera vez que yo me enfrento a estas situaciones. Creo que las únicas personas que íbamos como en contra de la situación eran como que Sara y yo y otras dos chicas que vimos que quisieron hablar y literalmente les dijeron, no, siéntense, no es hora de hablar. Pero el resto todos estaban pues como en un mutuo acuerdo. Entonces, yo me sentí totalmente frustrada, sentí otra vez, pues se siente uno como abandonado, una población donde realmente no la escuchan, donde no tenemos nosotros la posibilidad de decir si realmente es eso lo que queremos o no, porque pues como te digo desde el principio, no tienen en cuenta la voz de las sobrevivientes. Entonces es muy difícil o cómo podría decirte, cómo podría expresarte esta palabra, de que se tomen esa clase de decisiones sin tener en cuenta las personas que realmente están siendo afectadas por la situación. Desde otro ángulo lo explica Melissa Toro de la organización Putamente Poderosas, quien señala la importancia de la regulación sobre el sector de las actividades sexuales pagas y de la protección y de lo que se está buscando proteger de las personas que ejercen la prostitución porque pues están expuestas de mil maneras. En primer lugar,
siento que es un avance tremendo en derechos humanos y dignidad humana y garantías para las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas, ¿cierto? O sea, creo que esto es una cosa histórica porque antes nunca he visto ningún gobierno había tenido, ningún gobierno, ninguna administración había tenido la voluntad para poder crear una mesa de diálogos permanentes. Y independientemente de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con muchas decisiones que ha tomado este gobierno, siento que sí hay una voluntad de dignidad humana. Porque esta mesa literalmente se crea y se instaura para poner sobre la mesa unos temas que son muy importantes para ser garantes de derechos humanos hacia las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas. Porque como lo dice la ley T629, el trabajo sexual es un trabajo, pero ya sabemos que no hay garantías que acompañen a las mujeres que ejercen este oficio. Yo siento que hay, digamos, como una confusión muy fuerte frente al lenguaje, porque no estamos diciendo y hablando de trabajo sexual para todas las mujeres. De Putamente Poderosas, por ejemplo, hablamos de mujeres que ejercen el trabajo sexual y mujeres que ejercen el sexo por supervivencia. Cuando hablamos de mujeres que ejercen el sexo por supervivencia, ahí sí estamos hablando de víctimas, sobrevivientes y mujeres que no quieren estar ahí, pero que lastimosamente les toca estar ahí porque vivimos en un mundo desigual y sin oportunidades, donde no tienen acceso a otra oportunidad ni a ninguna posibilidad. Ellas ni siquiera han accedido a una oportunidad cero. Son mujeres desplazadas, mujeres empobrecidas y mujeres que la guerra o el conflicto armado o los desplazamientos forzados las han llevado a ejercer esto que ellas no quieren. Pero cuando hablamos de trabajo sexual, hablamos que cuando una mujer libre y voluntariamente decide hacerlo como un oficio y como un trabajo, para eso como Estado, como ciudad, como país, tenemos que garantizar unos derechos laborales, pero sobre todo una dignidad humana. Yo creo que estamos en deuda con las trabajadoras sexuales de nuestro país frente a la garantía de derechos y las conversaciones. Tenemos que entender que ellas son garantes de derechos, que ellas son sujetas de derechos, que nadie tiene que hablar por ellas. La polémica está sobre la mesa y ya llegó en una carta al Ministerio de la Igualdad, la ministra Francia Márquez y vicepresidenta de Colombia, quien tendrá que atender esta reclamación. Un censo del que leí en el año 2016 hablaba de más de 7.100 personas que ejercen oficialmente o legalmente la prostitución. Pero también, por supuesto, hay que tener en cuenta quiénes son víctimas de explotación sexual desde la legislación sobre explotación sexual. Sofía, ¿hay manera de medir esto? Efectivamente, y desde el Ministerio del Trabajo se realizó lo que se llama una caracterización. Esta fue una de las críticas puntuales que Sara Jaramillo puso en su denuncia porque el ministerio presentó unas cifras que realmente tienen una población poco representativa en, digamos, qué relación con esas cifras que, por ejemplo, tú estás diciendo, Carlos, 7.000 personas que están dedicadas a las actividades sexuales pagas y la muestra poblacional que tuvo esta muestra fue de 861 mujeres en 22 departamentos de Colombia. Entonces, fue una cifra que desde la Dirección de Actividades Sexuales Pagas, la directora Charlotte Callejas aceptó que no era representativa, pero ¿cómo se realiza una caracterización? Es un proceso de ir tú a tú con las personas que se dedican a las actividades sexuales pagas y hacer una serie de preguntas, es decir, por ejemplo, si cuentan con una ARL o desde cuándo ejercen las actividades sexuales pagas, pero esa es la forma en que realmente se puede conocer cuáles son las personas que están involucradas en este mundo de la prostitución, del mundo webcam. Y de hecho, a raíz de estas cifras, que fueron poco representativas, el Ministerio de Igualdad planteó una caracterización que va a durar 4 meses en lo que sigue del año y las mismas personas que están vinculadas a los asuntos sexuales pagos van a ser quienes hagan esa caracterización, presuntamente para que no exista barreras a la hora de hacer esas preguntas, para que sea, digamos, que un proceso mucho más allegado a las víctimas que son, pues, parte de este mundo. Y es que estamos hablando de una línea que es difícil de definir y que a veces también es auspiciada por la ignorancia
el desconocimiento e incluso la falta de sensibilidad frente al tema. No más en estos días se hizo viral un video que no tiene que ver directamente con este tema, pero que citamos debido a lo que representa culturalmente el entendimiento de este problema, y es un video que ha sido muy cuestionado, muy criticado, de la actriz y cantante Lady Noriega, en una entrevista en la que se está refiriendo acerca de el negocio de las operaciones estéticas, porque su pareja es un médico que realiza o tiene una empresa que realiza operaciones estéticas, y dice lo siguiente. Cuando les están haciendo la historia clínica dicen, es que yo soy modelo webcam. Y entonces cuando están con el cuento del webcam, el manager que está con ella le dice, no, es que esta la quiero como una niña virginal. Entonces necesito que le quites busto, que quede como una niña de 12 años. Y hay otras que le dicen, no, esta la necesito buenona. A esta ponle busto, a esta ponle nalga. Entonces depende como de la necesidad del mercado, son las tendencias de la cirugía. Esto toca de lado un tema que merecería otro episodio distinto, que es el de la explotación sexual infantil. No existe la prostitución infantil, pero Noriega se refiere a adultos a los cuales modifican o hacen ver como menores de edad, lo que da cuenta de una industria que en muchos casos sí es explotación de seres humanos que están vulnerables ante una industria en la que tienen que ceder por sus necesidades económicas. Por eso mismo la necesidad de una regulación, y existe parte ya de una regulación importante sobre el tema de la explotación sexual infantil, así como de la legislación en torno a la prostitución como un tema legal. La abogada Alejandra Coll Agudelo, magíster en estudios de género de la Universidad de Hull y de la Universidad de Granada y consultora de derechos humanos, quien ha desarrollado investigaciones en acceso a tierra para las mujeres en Colombia y es investigadora del Crime State Initiative del King's College de Londres, nos habla respecto a esto. ¿Existe una conversación nacional y cree que la conversación nacional acerca de entender la prostitución frente al proxenetismo está dándose de manera correcta? Desde la primera pregunta, no creo que haya una manera correcta de tener este debate, pero sí una forma técnica y con altura de tener esta discusión con argumentos en derecho, con argumentos, por ejemplo, relacionados con política social y la situación de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Yo creo que el debate actual en Colombia le falta ese componente y está muy lleno de estereotipos, de miedos, de interpretaciones erróneas, y sobre todo siento que en este debate no estamos dejando hablar lo suficiente a quienes ejercen el trabajo sexual, que son las primeras afectadas con cualquier regulación. En las fuentes que consultamos señalan que quienes se están sentando en las mesas de trabajo con el ministerio son en muchos casos responsables de explotación sexual, por ejemplo en el negocio de las webcam. ¿Alguien que administra un negocio de webcam está explotando sexualmente? Bueno, yo no tengo información sobre quiénes están sentados en la mesa, pero lo que sí puedo decirte es que hay una diferencia enorme entre explotación sexual y actividades sexuales pagas. Son dos cosas muy diferentes. Las actividades sexuales pagas es algo que está mediado por la autonomía. ¿Cuál es el debate de fondo que quizá nos deberíamos dar? Es hasta qué punto esa autonomía se puede ejercer libremente si tus condiciones socioeconómicas no te permiten tomar esa decisión en libertad, sino que estás presionada por tu situación económica. Ese es un debate legítimo que todavía no nos estamos dando a profundidad y con la altura que se merece. Ahora, la explotación sexual es una cosa muy delicada que ocurre cuando hay inducción al error, cuando las personas están ejerciendo esas actividades de manera forzada y totalmente alejadas de su propia voluntad. Esa es la gran diferencia. Ahora, llamar explotación sexual a toda actividad sexual creo que es estigmatizante, creo que desconoce la autonomía de las personas que ejercen este tipo de trabajo, y yo creo que no hay lugar a generalizaciones. Creo que esa es la cuestión. Creo que hay situaciones muy distintas. Hay mujeres que viven explotación sexual, se han visto muchísimos casos, pero también hay mujeres que ejercen el trabajo sexual de una manera voluntaria y esas mujeres tienen derechos y eso es lo que se está intentando regular por parte del gobierno.
¿Entendemos como sociedad quiénes son víctimas de explotación sexual? Mira, yo siento que hay una comprensión bastante amplia, sobre todo por parte de ciertos movimientos, sobre lo que es la explotación sexual. No tienen mucha claridad sobre lo que es esto. Y la explotación sexual es básicamente someter a alguien a trabajo sexual sin remunerarla y por fuera de su voluntad. Eso es la explotación sexual. Y hay una idea por muchos sectores de la sociedad que cualquier tipo de trabajo sexual es explotación sexual, y ya varias mujeres que trabajan en esto nos han explicado que no necesariamente es así. Ahora, el trabajo sexual es una realidad. El Estado lo tiene que regular. Las mujeres no van a dejar de ejercer el trabajo sexual porque nos neguemos a regularlo. Entonces no podemos desproteger a aquellas que tomen esta decisión. ¿Funciona la legislación existente? Por ejemplo, la sentencia T629 acerca de la prostitución y aquella también que protege a la gente, a la comunidad sobre la explotación sexual. Por supuesto que la legislación actual no cumple con las funciones que debería, y por eso es necesario este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, porque efectivamente en este momento no hay ninguna garantía para el ejercicio del trabajo sexual en condiciones de seguridad. De nuevo, yo insisto que más allá de cualquier consideración de orden moralista, el trabajo sexual se va a ejercer. Entonces es muy importante que el Estado tome medidas para reducir y mitigar el riesgo. En este momento no hay esas medidas para protegerlas, y cualquier otra opción distinta a regular, a promover las condiciones de seguridad, que por cierto es una discusión bastante difícil porque es una forma de ejercer el trabajo que no se puede proteger de las formas tradicionales y requiere unas dosis de análisis profundo con quienes ejercen esta actividad, y por eso esas mesas de trabajo. En este momento el gobierno nacional está cumpliendo una orden de la Corte Constitucional de hace mucho tiempo, y además está respondiendo a las necesidades específicas de un grupo poblacional que está siendo profundamente vulnerado. Y eso no puede ser criticado. Eso es lo que tiene que ocurrir, digámoslo así. El Estado simplemente está cumpliendo. Finalmente, Sofía, ¿qué va a ocurrir a partir de esta polémica que se presentó? Es decir, ¿cambia el rumbo de la dirección que estaba llevando el Ministerio de la Igualdad con respecto a este tema? Bueno, pues sin duda esta mesa de diálogo del 27 de septiembre fue un punto de quiebre, y la próxima mesa será el 11 de octubre y va a estar dividida en 2 submesas que obviamente se tratarán temas sobre actividades sexuales pagas en la digitalidad y otra en la presencialidad y calle. Entonces, ese es como el punto de inflexión, va a ser como esa subdivisión, y lo que plantea el ministerio después de estos diálogos es llegar a acuerdos en los cuales se pueda hacer una nueva caracterización de esos 4 meses en donde las mismas personas que están involucradas en los asuntos sexuales pagos sean quienes se acerquen a las otras personas que están involucradas y ellas mismas hagan las preguntas, ellos mismos, digamos, que tengan este acercamiento y puedan ser, digamos, que parte de este nuevo análisis y esta nueva, digamos, que censo de las personas. Y por último, realmente están creando nuevos centros de atención integral en algunas regiones del país, en donde las mujeres que hagan parte de, digamos, que esta asociación puedan acceder a asesorías de salud, ya sean psicosociales o, digamos, que salud física, para el cuidado de menores y de mujeres. Los invitamos a compartir sus opiniones en el espacio de comentarios que presenta la plataforma Spotify. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje al teléfono 320-353-27 con la palabra suscripción y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.